En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. Relatos de ángeles guardianes. Estoy totalmente convencida de que los ángeles existen. Mi esposo y yo tuvimos un accidente hace aproximadamente 5 años. Teníamos unos minutos de haber salido de casa a trabajar. Mi esposo manejaba y al tomar unas curvas, la llanta delantera de mi lado se ponchó. Giramos y el primer golpe contra el muro de contención fue igual de mi lado y este nos impulsó. El carro dio alrededor de 6-7 vueltas. Teníamos puesto el cinturón de seguridad. Aún así, la sacudida fue horrible y mientras esto sucedía, escuché una voz, la cual no puedo decir que venía de algún lado. Simplemente estaba ahí esa voz diciéndome, tranquila, ya va a pasar. Era inevitable y sabías que iba a pasar tarde o temprano, pero no temas, no les va a pasar nada, no van a morir, aquí no. Llegó gente a auxiliarnos. Cuando los paramédicos llegaron no podían creer que estuviéramos solos con algunos pequeños rasguños, por llamarlos de alguna manera, que me ocasionaron los vidrios de la ventanilla al romperse. Mi marido ya andaba de pie recogiendo algunas cosas que salieron volando del carro. La carretera no estaba muy concurrida, pues era domingo muy temprano, como 7:15 de la mañana. El paramédico que me revisó me preguntó si yo era católica. Le respondí que soy creyente y me contestó, pues entonces ustedes tienen un ángel enorme y deben dar gracias porque para como quedó su carro es un milagro que ustedes no tengan lesiones graves. Solo algunos rasguños. Hemos recogido de este tramo gente muy mal herida y otros que ya a nosotros no nos toca recoger. Y en el tiempo que tengo de servicio es la primera vez que me toca accidentados en su condición. Realmente es un milagro, señora. Yo rompí en llanto y 1000 cosas más vinieron por mi mente, aparte de las que pasaron durante el accidente. Y ver el carro destrozado y nosotros en pie me ha hecho creer más en un todopoderoso que en todo momento cuida de nosotros aún y que no somos perfectos. Todo esto me ha hecho agradecer aún más por el día a día, a valorar la vida porque en cualquier instante se puede apagar nuestra luz. 1000 gracias por tomarse la molestia de leerme. Dios en su infinita misericordia les conceda salud, paz espiritual y todo lo que su corazón desee. Siguiente relato. Un día, estando de guardia en una ambulancia, un amigo recibe un llamado urgente. Era de madrugada. De inmediato parte la ambulancia. No existía en ese entonces los celulares ni GPS, por tanto, solo se orienta por la dirección. Se pierden y por más que buscan no encuentran el lugar. De pronto alguien en una moto les dice, síganme. Lo hacen y al poco rato, al doblar la esquina, ya no ven al motociclista. Pero de la casa de al lado sale un hombre haciéndole señas. Mientras atendían la emergencia, preguntan por el motociclista y les dicen que no conocen a nadie con moto. Mi amigo dice que en ese momento se sorprendieron tanto porque un ángel los guió hacia la casa del paciente. Siguiente relato. Era el año de 1995. Yo con 10 años de edad en ese entonces recuerdo ese suceso como si fuera ahora mismo. Somos una familia originaria de Sonora, pero mi madre nació y creció en Nayarit, por lo que en vacaciones de verano solíamos visitar a los abuelos de aquel estado. Los abuelos vivían en un pequeño poblado al sur del estado, el cual es dividido por una vía de ferrocarril. Dicha vía se encuentra a unos 3 metros por debajo del nivel del suelo. No es una vía recta. Justo en la mitad del pueblo hay una curva que cuando el tren nos silba y no eres del lugar, es muy difícil percibir cuándo va a pasar. Bastante peligroso, por lo que los adultos nos advertían a los niños que no debíamos cruzarla solos. Ese día eran como las 4 de la tarde. Me quedé dormida en casa de la abuela y cuando desperté le pedí a mamá que me llevara a casa de una tía porque allá estaban mis primos y mis hermanas. La casa de mi tía estaba del otro lado del pueblo, así que forzosamente tenía que cruzar las vías. Mi madre se negó a llevarme y eso me dio mucho coraje.
Me molesté mucho y quise demostrarle que no necesitaba que nadie me llevara allá, y sin permiso me salí de la casa. Pero tenía un problema. Sabía que no debía cruzar sola la vía y yo estaba sola. Recordaba la advertencia de no cruzar, así que esperé unos minutos hasta que se presentara algún adulto, pero nadie llegó. Decidí cruzar. Bajé por aquella escalera improvisada con rocas, iba totalmente sola. Mi pie derecho lo coloqué en la vía, estaba lista y quería hacerlo rápido sin percatarme que el tren estaba a segundos de pasar a toda velocidad. De pronto, inexplicablemente, una mano de alguien estaba en mi pecho, quitándome de la vía, y las palabras «Cuidado, ahí viene el tren», justo a un segundo del paso del tren a toda velocidad. Todo sucedió en un segundo. Me aferré fuertemente a una roca y me encontraba en shock, asustada, llorando y confundida, pero a la vez observando a la persona que nunca vi conmigo anteriormente y me salvó de una muerte horrible. Se trataba de un joven bien alineado, limpio, vestido con camisa de manga larga color azul rey y un pantalón deslumbrantemente blanco. Tenía sus zapatos en color negro, muy bien peinados, su tez morena. Nunca vi su rostro. Recuerdo que mientras el tren pasaba velozmente, el joven se colocó enfrente de mí, dándome la espalda y sorprendentemente a unos milímetros del tren. Sentí su protección, pero yo seguía llorando. Recuerdo que cuando el tren se fue, agaché la cabeza para secar mis ojos, y cuando subí la mirada y para mi sorpresa, el joven ya estaba arriba del otro lado y muy lejos. En un instante se alejó y yo solo alcancé a ver su espalda y su cabeza alejarse más antes de que mi vista lo perdiera para siempre. Llegué con mi madre y le platiqué lo sucedido. Ella también lloró. Las dos lloramos y me dijo que se trataba de mi ángel de la guarda, a quien todas las noches le pedíamos: «Dulce ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día». Ese día definitivamente no era mi día ni la hora de mi muerte. Gracias a ese suceso valoro mucho mi vida, la vida que Dios me encomendó, por una razón muy importante. Los ángeles no siempre están vestidos de blanco, rubios y con alas. Se presentan como personas comunes. Siguiente relato. Fui testigo de algo que le ocurrió a mi hermana. Éramos niñas y entonces en la casa materna donde están las habitaciones es de piso de parquet. Solían encerarlo y nosotras jugábamos a deslizarnos en el piso de madera recién pulido. Íbamos de un extremo al otro de rodillas. En una oportunidad, jugando, tomamos mucho impulso corriendo. Mi hermana iba deslizándose delante de mí a mucha velocidad y perdió el control. Se dirigía directamente a dar con su frente contra el lavabo del baño y de golpe vi cómo algo o alguien invisible la tomó de la playera en el hombro. Vi cómo la sostenía, incluso su cabello largo se levantó y la frenó en seco a 1 centímetro antes de golpear con el lavabo. Mi hermana se dio vuelta y me miró extrañada. «¿Viste eso?», me dijo. Ya estaba entregada a golpearme la cabeza. No podía frenar y algo me detuvo. Yo, que vi lo que ella no, le contesté: «Te salvó tu ángel de la guarda». Hasta hoy día nos acordamos de eso. Saludos desde Córdoba, Argentina. Siguiente relato. Hola, ¿cómo están? Les escribo desde Argentina. Me encanta el programa y su narrativa es perfecta. Les voy a contar algo que me pasó al comienzo de la pandemia. Todos con miedo y desorientados, pues no teníamos idea de lo que iba a pasar. Yo soy católica y siempre estoy con mis oraciones, pero no tenía un rosario. Voy a un negocio donde venden velas, sahumerios y rosarios. Me compro uno muy bonito color verde agua, pero las iglesias están cerradas. Entonces se me ocurre ponerle un poco de agua bendita a mi rosario y comienzo a rezar a las 3 de la tarde. Debo aclarar que tengo la imagen de la Virgen y un San Miguel. Cuando termino de orar me lo cuelgo al cuello y me recuesto en el sillón de mi comedor. Estoy en un sopor como para dormirme y me agarra una especie de parálisis, pero estoy consciente, pero no puedo abrir del todo los ojos. Aclaro que entre el sillón y mi cocina tengo una mesa con sillas. Ya verás por qué te cuento esto.
En un momento dado, cada vez es peor la parálisis. Es más, pensé que era un ataque al corazón. Comienzo a rezar a San Miguel Arcángel y eso que me tenía que controlada desaparece. En el momento que aparece San Miguel Arcángel, tamaño real, vestido totalmente de blanco y con las alas extendidas, en ese momento lo veo, pero en mi corazón desaparece todo lo que había alrededor. Este ángel desaparece y yo me quedo con una paz increíble. Sí sé que parece una locura, pero les aseguro que es real. Desde Argentina, bendiciones. Siguiente relato. Es un relato de una amiga mía. Su marido estaba muy mal con cáncer, ella cuidándolo porque no se podía dejar solo. Ella despierta en medio de la noche, ve 2 monjas paradas al lado de la cama y le dicen a mi amiga: quédese tranquila, su marido está bien, no se preocupe. Le dicen: duerma. Al rato viene un enfermero, mi amiga le pregunta quiénes eran las monjas que habían visitado a su marido. El enfermero le dice que no viene nadie a esa hora, está todo el hospital cerrado desde las 23 horas. Era imposible que hayan ido a verlo, insiste mi amiga, que ella habló con esas monjitas, pero como que se esfumaron. Al otro día el marido despertó, habló, empezó a comer y al día de hoy él no tiene más ese cáncer que lo estaba matando, gracias a Dios. Esos ángeles lo curaron. Siguiente relato. Esto es algo que viví el 28 de marzo de 2014. Vivo en Quito, Ecuador. Por trabajo debíamos trasladarnos hacia el Tena, en la población de Cuyuja. Tuvimos un accidente terrible. Cuando vi que la camioneta comenzó a caer, yo cerré mis ojos y me puse a orar. Yo iba en la parte de atrás de la camioneta, obviamente con el cinturón de seguridad. La camioneta comenzó a dar vueltas de campana, pero lo extraño es que las vueltas que daba la camioneta no eran como bruscas o aparatosas, las vueltas eran como en cámara lenta. Terminamos al filo del río, sobre una piedra. En cuanto logramos salir de la camioneta, obviamente por la ventana, comenzamos a subir en ese mismo momento. Nos llaman a gritos 2 policías. Para empezar nos dijeron que alguien llamó para informar del accidente. Acabábamos de sufrir el accidente, los policías nos llevaron al pueblo de Cuyuja. Ahí nos pudimos ver ya el estado en que estábamos. Don Aurio, el conductor de la camioneta, mi amigo Guido y yo, estábamos obviamente golpeados, teníamos cortaduras superficiales por los vidrios rotos, muy adoloridos, pero bien. Salimos caminando hasta recibir la ayuda de los policías. En el pueblito al que llegamos, nos cambiamos de ropa. Para que yo me pudiera cambiar, los policías pidieron a una vecina que me prestara su baño. En conversación con las personas de Cuyuja, nos preguntaban en dónde fue el accidente. Nosotros, asustados, nerviosos, les dimos una referencia del lugar. Todos coincidían y nos comentaron que en ese lugar siempre hay accidentes, con la diferencia de que nunca hay sobrevivientes. En ese momento todavía estábamos como que no asimilábamos lo que había pasado. En fin, Guido y yo llegamos al Tena para recibir atención médica. Don Aurio se quedó para poder recuperar la camioneta con la noticia que le dieron una pérdida del 95%. Estamos seguros que alguien o algo sostenía la camioneta mientras caía. Es una experiencia indescriptible. Saludos. Siguiente historia. Esta historia me recordó una historia que me contaron hace mucho tiempo. Una chica que de niña sufrió abuso sexual por parte de un familiar cercano. Pero cuando ocurrían las agresiones, ella dice que venía una luz muy luminosa que no tenía forma, pero ella sentía que le hablaba y le daba una paz y tranquilidad increíble. Ella decía que sentía que la hacía salir de su cuerpo físico para que no sintiera la agresión y le daba mucha paz. Ella estaba segura que era su ángel de la guarda, pero no tenía ninguna forma, solo una luz muy luminosa y a forma. Cuando yo conocí a esta chica ya adulta, ya había superado todo lo que le había pasado y se dedicaba a ayudar a gente a través de los ángeles. Yo sí creo en los ángeles. Saludos desde Perú. Siguiente relato. Yo tuve un accidente automovilístico, pero antes de subirme al carro, hago mis oraciones a la Santísima Virgen María. Mi carro quedó destrozado, irreparable. A mi ángel le oro cuando hago mi ángelus.
El otro carro estaba la otra conductora y atrás llevaba un pequeño. Hasta ahora me pregunto, para que mi carro haya quedado inservible, al que golpeé no tuvo un solo rasguño. El niño decía: mami, regrésame a la casa, yo quiero ver televisión. La señora ni un rasguño. Y con este programa que vi, ellos me salvaron de mí haber dañado a unos terceros. Estoy totalmente agradecida con la Virgen María y con mi ángel de mi guarda. Siguiente relato. Yo vivo en Estados Unidos desde hace 7 años. Tuve un problema y me tuve que enfrentar a una deportación, pero como tengo un hijo ciudadano menor de edad, me dieron chance de quedarme a pelear mi caso aquí adentro del país y fuera de una prisión de migración. Y así empezó mi proceso. Cada semana tenía que ir a firmar a inmigración y cada semana también venía un oficial de migración a mi casa. Claro que también traía un grillete en el pie hasta el día que tuve mi primera corte. Lo recuerdo también que lo llevaré presente hasta el día de mi muerte. Llegó el día de mi corte, fue un lunes, tenía miedo, mucho miedo, pero sabía que tenía que presentarme, era un sí o un sí. Un día antes de mi corte en la noche, antes de dormir, me puse a rezar, prendí una veladora y me fui a dormir esa noche. Tuve un sueño tan hermoso, soñé que yo llegaba a mi corte, me acompañaba mi esposo, mi hijo y obvio yo llegaba, mucha gente, había seguridad y por un lado entraban los acompañantes y por otro lado yo. Cuando voy entrando había muchísima gente, era como un estadio de fútbol. Caminaba tratando de encontrar un lugar cuando de pronto alguien habló diciendo que nos pusiéramos de pie porque iba a entrar el juez. Todos se paran y empezaron a rezar una oración. Terminando empezaron a tomar asiento, pero yo seguí buscando asiento porque no encontraba. Pero yo tenía una presencia detrás de mí. Y cuando volteo, veo a una persona, nunca le vi la cara, solo sé que era un hombre vestido de blanco que me abrió sus brazos. Me abrazó tan fuerte, de esos abrazos que quisieras permanecer ahí por siempre, y me dijo con una voz tan hermosa: no te preocupes, que todo va a salir bien. En eso sonó mi alarma, me levanté, ¿Quieren saber qué pasó con la corte ese día? La jueza nunca llegó, mi caso fue congelado y gracias a Dios sigo en este hermoso país. Actualmente mi hijo ya tiene 21 años, cuando esto sucedió mi hijo tenía 14 años. No sé qué fue esto, pero fue tan real y hermoso. Siguiente relato. Cuando tenía 7 años, actualmente tengo 28, me regalaron una bicicleta. Rápidamente aprendí a usarla y estaba emocionado. Todos los días por las tardes iba a casa de mis abuelos y me la pasaba en su calle jugando con ella. Enfrente de la casa de ellos estaba la casa que pertenecía a mis bisabuelos. Ya la habían vendido a una pareja muy amable de Estados Unidos y los dueños no estaban. Ellos tienen una cochera con una elevación para los autos. Entonces yo usaba esa rampa para subir y bajar en mi bicicleta. Llegando a un punto, mientras bajaba un camión de transporte de personal, pasó a una velocidad impresionante enfrente de mi bici, pero no me golpeó. Lo raro de todo esto es cómo mi cuerpo por sí solo usó los frenos, cuando yo ni siquiera me percaté del camión porque unos árboles me tapaban la vista de ese lado de la calle. Recuerdo incluso cómo me sentí frío cuando me di cuenta de que si no hubiera frenado, las llantas de ese camión me hubieran hecho pedazos junto con mi bicicleta. El chofer se bajó asustado a ver si no me había pasado nada y obviamente me castigaron. Siempre he creído que mi ángel guardián me salvó por lo improbable de, siendo tan niño, tener esos reflejos tan rápidos sin haber siquiera divisado la proximidad de ese camión, como si alguien hubiera frenado por mí. Siguiente relato. Les voy a contar un acontecimiento extraordinario que me pasó junto a mis abuelos y el chofer de un taxi cuando yo tenía 10 años, en 1977. Fuimos a visitar a un familiar que vivía en una colonia alejada de la zona urbana de Saltillo, Coahuila. Después de estar con ellos y disfrutar de la cena y entrada la noche, salíamos de allí. Nos consiguieron un taxi para llevarnos a donde dormiríamos y le dieron al chofer señales por dónde ir para encontrar un camino más rápido. Abordamos, mi abuelo subió de copiloto, mi abuela y yo en los asientos de atrás.
Yo era una niña muy atenta a todo cuanto sucedía y escuché que el chofer le decía a mi abuelo: tomaré este camino para salir de la colonia. Estaba muy pero muy oscuro. Las luces del auto solo iluminaban el camino por donde circulaba. Escuchaba la charla entre mi abuelo y el chofer que decía: seguro habrá salida por aquí. Mi abuela me decía: creo que por aquí no. Avanzamos y no se veía nada. Era como un poco despoblado aquello. Yo en mi mente de niña decía: oh, estamos perdidos. Y yo miraba al frente con desesperación, esperando al fin encontrar luz o camino a la ciudad. De pronto, al paso de entre la oscuridad y alumbrado por los faros del auto, un anciano caminaba hacia nosotros. El chofer dice: vamos a preguntarle a ese hombre si este camino nos saca de aquí. El auto se detiene y el hombre se acerca a la ventanilla del lado del copiloto. Y antes de que el chofer diga nada, el anciano dice: ¿qué hacen por aquí? El chofer dice: queremos encontrar salida al camino para la ciudad. El anciano contesta: no, siga ustedes, van derecho a un barranco. Aquí más adelante ya es barranco. Mi abuela solo dice: santo Dios. El chofer le agradeció e inmediato dio la vuelta para retornar. Al parecer luego nos dimos cuenta que dimos la vuelta al lado contrario de donde los familiares le habían indicado. Pero mi abuelo solo decía: ¿pero de dónde ha salido este hombre? En medio de la nada. Y el chofer contestó: es verdad. Parece que apareció a tiempo. ¿Y a dónde va si no hay nada aquí? Volvimos al punto donde viramos equivocadamente y retomamos el camino correcto, y siempre recordamos aquel acontecimiento, pensando que fue un ángel que nos salvó de un accidente. Siguiente relato. Cuando yo era jovencita, unos 18 años, salí tarde de mi trabajo. No conocía la ciudad. Yo soy de Guanajuato y estaba trabajando en la Ciudad de México. Ya casi no había transporte. Estaba en un paradero de autobuses muy solitario y con mucho miedo. No había nadie más que yo y un joven con una sudadera y traía la capucha puesta, por lo que no se le veía la cara. Se acercó a mí y me sobresalté, pero me dijo que no me asustara, que vaya, venía un micro, que me subiera y me fuera tranquila, que no volteara, y así fue. Llegó el microbús, me subí y había como 6 personas a bordo. Pagué, me senté y cuando me di cuenta ya estaba en la esquina de mi casa. No supe cómo llegué y nunca le vi la cara a los pasajeros ni al chofer, muy raro. Cuando llegué me dijo mi hermana que por ahí no pasaban microbuses. Siguiente relato. Esto me pasó cuando tenía unos 7 u 8 años. Iba camino a la casa de mi abuelita y me sentía mal. Sentía que no le importaba a nadie, me sentía sola, que no valía nada, que nadie me quería y otras cosas así. Iba triste viendo al suelo, cuando en eso un muchacho joven, como de unos 20 años, me sujetó por el mentón suavemente y me levantó la carita, y me llamó por mi nombre, y me dijo que no me sintiera triste, que no sabía el valor que tenía, y que yo era amada y muy importante, y que fuera feliz. Habló con una dulzura y en una voz tan hermosa que aún hasta la fecha me emociona. Me sonrió y continuó su camino. Yo quedé sin poder contestar de la impresión de cómo este muchacho rubio de pelo ondulado y con el rostro más bello e iluminado que he visto sabía mi nombre y lo que sentía en ese momento. Yo me di la vuelta inmediatamente, ni 2 segundos tardé porque quería darle las gracias y preguntar cómo sabía mi nombre y había desaparecido. Ya no estaba, era imposible. Corrí por la acera hasta la esquina y vi todas las calles. Me fijé en los jardines de las casas y lo busqué sin encontrarlo. Entonces, a pesar de que estaba pequeña, supe que era un ángel. Lo supe en mi corazón sin dudarlo y grité las gracias. Y seguí contenta el camino a casa de mi abuelita, sin olvidar a ese joven, pero sin darle mucha vuelta en la cabeza. Era solo una niña. Los ángeles no solo cuidan de nuestro cuerpo físico, no solo cuidan de nuestra existencia terrenal. Muchas bendiciones para todo el personal de este maravilloso canal. Siguiente relato. Mi mamá nos contó que una vez que la operaron, en donde ella nació, no donde vivíamos, ella recién operada y tenía sed y no venía la enfermera para pedirle, pero en eso llega un hombre negrito y le dice: ten hija, toma. Él, igual que la señora, le dice a la enfermera
que llega a las 1000 y le dice: oiga señorita, ¿dónde está el enfermo moreno para darle las gracias? Porque me dio agua. Y le dice: no, se equivoca, aquí no hay enfermeros hombres y nadie es moreno. Y le dijo la chica: es por el efecto de la anestesia, pero ella dijo que no. Y mucho tiempo después ella vio una imagen de San Martín de Porres y dijo: mira, es como el enfermero que me dio agua. Y mi tía le dijo: es lo más seguro, más gente ha dicho que él llega cuando lo ocupas. Siguiente relato. Uno de mis hijos tiene un ángel con él, pues ha tenido varios accidentes y de todos ha salido ilesos. Os puedo decir que algunos de ellos bastante peligrosos. Puedo decir que mi hijo está vivo de milagro. Voy a contar uno de ellos. Él trabajaba en una petrolífera y tenían unos días para ir a casa, así que los trabajadores pusieron una escala para hacer el traslado y llevarles a puerto. Pasaron la escala. Todos con sus maletas comenzaron a cruzarla y justo cuando mi hijo puso el pie en el barco, se rompió la escala tras de él. Recuerdo que le costó un día similar a aquel asunto. Otra vez cayó de una altura de 25 metros. En otra ocasión se lo llevó una corriente de un río que le hizo pasar por debajo de un camino. Aquella vez resultó herido todo el cuerpo menos la cabeza. Otra vez de coche, el que dio varias vueltas, y recuerdo uno en moto. Y bueno, ojalá ese ángel no la abandone jamás. Siguiente relato. Mi madre, cuando estaba para tenerme a este mundo, estuvo al borde de la muerte. Y ella recuerda que en una ocasión la enfermera salió corriendo por ayuda. Entró un doctor alto, muy alto, con el cabello muy negro y ojos claros. Él le dijo: no llores, que ahora tendrás a tu hermosa niña. Y le tocó el vientre y ella cuenta que sintió calma. Luego él salió del cuarto y entraron doctores, enfermeras y comenzó el parto. Cuando yo nací, ella preguntó por ese doctor y lo describió, y las enfermeras le decían que no, que en ningún momento había entrado nadie antes que los doctores que le ayudaron. Mi madre no lo volvió a ver jamás. Ella salió del hospital conmigo en brazos, recordando esa linda experiencia. Siguiente relato. Mi ángel humano es mi papá. Siempre recurro a él cuando tengo algún problema con mis animales. Él siempre tuvo un encanto especial para los animales. Siempre dije que era el secretario privado de San Francisco de Asís. Los gorriones le comían en los pies y si se demoraba en darle sus miguitas de pan, se paraban en el techito del gabinete del gas y reclamaban su desayuno. Hace 23 años que cambió de domicilio. Ahora vive en la Estrella del Medio de las Tres Marías, pero sigue estando a mi lado cuando lo necesito. Siguiente relato. Hace 3 años salía de un instituto de estudio en donde imparto clases. Iba caminando por una calle muy solitaria, ya oscureciendo. De repente siento detrás de mí muchas hojas secas que se mueven. De repente volteo mi cara y veo que alguien está detrás de mí, con pantalones verdes claro y zapatos negros, viene caminando. A la vez, un joven de no muy buena apariencia, montado en una moto, se planta justo a mi lado. En este instante, quien venía detrás de mí se interpone entre él, el de la moto y yo, hasta que el de la moto acelera y se va. Luego solo vi de espalda a un señor de baja estatura, vestido completo de verde claro y con una boina en su cabeza. Mi sorpresa fue que al día siguiente 2 alumnas me preguntan: «Profe, ¿usted está bien?». Les digo que sí. Vuelven y preguntan: «¿Usted está bien? ¿No le sucedió nada ayer?». Les digo: «Ustedes me asustan, claro que estoy bien, ¿qué pasa?». Me responden: «Profe, ayer vimos que 2 sujetos le iban a atracar, iban a quitarle la mochila que llevaba». Les contesté que detrás de mí no venían 2 hombres. Ellas dicen que sí, que los vieron y me estuvieron llamando, pero no pudieron hacer nada. Les contesté que no, que describan a esos jóvenes y dicen: uno se quedó montado en su moto y otro muy alto y delgado iba a arrebatar su mochila para luego subir a la moto. Les contesté: detrás de mí solo venía un señor que se interpuso entre un joven de una moto y yo, y luego el motorista se fue y no vi a nadie más. Esto real me sucedió, y la otra historia es aún más fuerte e increíble, pero es muy larga para ser contada. Solo sé que Dios tiene un ángel protector aún para aquel que no quiere creer en él. Pero no creo que alguien que haya muerto, Dios lo ponga de ángel protector.